En el programa Buenos Días, el tema comités antisobornos, el tema es comité antisobornos, y para tratar ese tema complejo y delicado hemos invitado a la doctora Dora Ordóñez, la dama subsecretaria anticorrupción de la Presidencia de la República. Bienvenida, doña doctor Ordóñez. Y saludo igualmente al doctor Francisco Muñoz, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. Doctor Muñoz, Francisco, esta es su casa, comités antisobornos. Isabel. La corrupción ha sobrepasado todo límite en el Ecuador, ha impedido que el país avance durante la etapa de mayor riqueza petrolera y ha profundizado la pobreza. El caso Arroz Verde está evidenciando una trama mafiosa que habría sido organizada desde lo más alto del poder en la década correísta y habría permeado todas las instituciones del Estado y varias instancias privadas. Como consecuencia de esta realidad, se ha puesto en marcha una iniciativa gubernamental para crear comités antisobornos en las empresas públicas. Isabel, doctor Ordóñez, bienvenida, doctor Muñoz, igualmente bienvenido. Pregunta para la dama y el caballero, ¿hacia dónde ha llevado la corrupción a los estamentos del poder en el Ecuador? ¿Hacia dónde ha llevado la corrupción a los estamentos del poder en el Ecuador? Doña Dora, doctor Ordóñez, bienvenido. Muchas gracias, un saludo cordial, qué gusto conocerle además, muy Diego, bien. A toda la radio audiencia y a Francisco también, con el gusto de poder estar con él en este panel. ¿Hacia dónde nos ha llevado? Yo diría que a un momento bastante complejo para el país, pero que no es imposible poder resolverlo. Y no solo al país, sino también a nivel regional, ¿no? Se habla de las Naciones Unidas, además lo dice, por corrupción podrían estarse desviando cerca de 20,000 millones de dólares en la región. Y las poblaciones más afectadas son las más vulnerables, ¿no? Aquellas en donde no pueden llegar los recursos para poder satisfacer sus más básicas necesidades son las principales víctimas de la corrupción. Mucho se dice que el Ejecutivo ha formado una Secretaría Anticorrupción que podría ser juez y parte, que le corresponde más bien más gastos al país. Yo quiero ser muy positiva con esa iniciativa. Es necesario que las diferentes instancias, desde incluso la sociedad civil como la Comisión Nacional Anticorrupción, que ha hecho un gran trabajo, yo debo reconocerlo, puedan generar estos procesos de denuncia e investigación. Y eso está bien, desde donde venga. ¿Qué es lo importante y lo que yo sí quiero resaltar de los últimos años? Que se ha podido generar un proceso de independencia de poderes en donde el Ejecutivo nunca más llama ni a la Fiscalía, ni a la Asamblea, ni a las Cortes, ni a los jueces para que se resuelva sobre determinado caso. El presidente ha sido además categórico. Totalmente, y podemos dar fe de ello, ¿no? El presidente ha sido categórico, que se persigan los actos de corrupción de antes, los de ahora, los que eventualmente puedan venir, los de adentro y los de afuera. Y ese es nuestro cometido. Pero además, también yo escucho mucho la opinión pública cuando dicen, pero no recuperan los recursos, pero no están presos tales responsables. Y el reclamo generalizado, ¿no? Y yo siempre digo, esa es una apreciación que puede resultar injusta a veces. Lo que hemos hecho ahora como Secretaría Anticorrupción, cerca de 18,5 millones de dólares recuperados que están ya en Tesoro Nacional y que además históricamente, ¿no? Sí, pues, pero nunca antes ha sucedido, además, Diego, ¿no? Nunca ha sucedido. Dígame usted en qué gobierno se recuperó un solo dólar. Ahora incluso tenemos 22 procesados por casos de corrupción y 15 prófugos. Insisto, este es un esfuerzo también de la sociedad civil, es un esfuerzo del periodismo de investigación, como lo ha hecho Fernando Villavicencio, además a quien reconozco mucho en su trabajo. Pero es necesario que todos estos esfuerzos también confluyan en una única línea que quizás es la fundamental, la prevención de los casos de corrupción, porque no se trata solamente de tener presos. Además, con este problema de las cárceles que están saturadas por el propio proceso judicial, pero es necesario también que la prevención se dé desde los casos más básicos o lineales, por ejemplo, relacionados a la educación de nuestros jóvenes. Hay microprácticas de corrupción en los colegios, en las universidades. Así es. Cuando un estudiante decide copiar para un examen, esa es una actitud antiética y por eso es necesario trabajar también en esa línea. Y cuando hablamos de prevención, nosotros hemos planteado la necesidad de suscribir varios convenios con diferentes instituciones y una es la Asamblea Nacional. Sí. Esta semana suscribimos un convenio de cooperación en donde la Asamblea tendrá que definir un comité de integridad ética y también certificar sus procesos con la norma ISO 37001 antisoborno. También se dice,
pero solamente queda en un convenio, se firma, no hay acciones concretas. Nosotros queremos ir un poco más allá. Ya. Y hemos tenido la apertura de la Asamblea Nacional, la Comisión de Justicia específicamente, ya podré desarrollar un poco más cuáles son las acciones en concreto que necesariamente tienen que llevarse adelante. Nora, es realmente gratificado con su presencia, no faltaba más, ya voy con el doctor Muñoz. ¿Desde hace cuánto funciona la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia? En el mes de febrero fue conformada a través de un decreto ejecutivo y tiene como competencia apoyar en la cooperación y, digamos, coordinar con instituciones gubernamentales para poder investigar en algunos casos. Ojo que la dueña de la acción penal es la Fiscalía, pero nosotros apoyamos con la información que se requiera, pero sobre todo generamos procesos de prevención. Lo estamos haciendo con el Ministerio de Trabajo, vamos a generar también actividades de capacitación a través del CECAP en un proceso virtual, y aquellos funcionarios de nuevo ingreso, porque siempre están cambiando, digamos, por términos de contratos, qué sé yo, queremos llegar a cerca de 3,000 funcionarios públicos hasta diciembre, ¿no? Servidores públicos. Pero este es un tema integral, Diego. A ver, desde la función judicial requiere incluso hacer una autovaloración, una autodepuración. Obviamente esta es una función independiente, sí, pero es necesario que también se pongan sobre el tapete estas necesidades de revisión de los procesos internos desde la propia Fiscalía, la función judicial en general, el Consejo de la Judicatura, la independencia que requieren tener los jueces para poder actuar. Entonces es todo un sistema que además, me parece que también Francisco lo planteó en algún momento, se necesita una red nacional anticorrupción, y eso quisiéramos nosotros construir. La doctora Dora Ortuño, el programa Buenos Días, el tema esta mañana, Comité de Antisobornos. Francisco, doctor Muñoz, bienvenido. Según su perspectiva, ¿hacia dónde ha llevado la corrupción a los estamentos del poder en el Ecuador? Tenga la bondad. Gracias, Diego, por la invitación. Me da mucho agrado compartir con usted, Lola, que le acabo de conocer esta mañana. Pero es muy competente, ¿no? Porque escuche, muy competente. Sí, jovencita y competente. Sí, sí. Y guapa por otra parte. Elegante, Diego, y elegante. Completo. Sí. O sea, representa a la mujer ecuatoriana. Así es. Gracias. Con toda dignidad. Me hacen acholar estos caballeros. La ventaja es que los radioescuchas no le ven. No, sí estamos. Sí estamos. Así nos están viendo. Claro. Vea usted, yo que vengo así en estas fachas. No salimos. Pensé que no salíamos. Salimos de pantalla. No, y era. Bueno, la verdad es que a mí me parece que, y este es un criterio que naturalmente manejamos al interior de la Comisión Anticorrupción, la corrupción en este país y en América Latina, porque es de América Latina el problema, ha llevado... Un mundial incluso. Creo que llega a situaciones mundiales, pero me parece a mí que en América Latina es demasiado fuerte porque ha afectado. A eso iba, ¿no es cierto?, en mi apreciación, que es una apreciación de la Comisión. Ha afectado a la política y la ha descompuesto. Es decir, a la capacidad de ejercicio y conducción de los gobernantes respecto a sus pueblos. Y esto quizás en el problema que hemos atravesado en el Ecuador es lo más preocupante. Porque vean ustedes, el tema de la corrupción ha sido uno de los factores que ha configurado un régimen político que tuvo como características principales el tema del autoritarismo. La corrupción no estuvo divorciada del autoritarismo. El autoritarismo, por otra parte, sirvió a la corrupción. Es un tema de descomposición política. Y es más, podríamos decir que es un tema de modelo político que se ha dado, que se dio en el país en la última década. Salir de eso es un tema complejo, difícil, requerirá años de ejercicio, de cambio de prácticas, de cambio de cultura.
y de muchos otros aspectos que tienen que ver con el tema jurídico. Ahora, en el caso del Ecuador, nosotros creemos como comisión que el centro debe estar ubicado en la sociedad civil. Cuando se constituye la Comisión Anticorrupción y tiene esa situación compleja que vivió la comisión con una querella que le puso el ex contralor Pollitt en contra de personas respetables de edad que pertenecen pues a la Comisión Anticorrupción, uno de ellos el doctor Julio César Trujillo, que me permito manifestar mi homenaje aquí ya en otra vida en este momento, ¿no es cierto? Sufrió el embate de mecanismos, ¿no es cierto?, de corrupción que venían precisamente del juez y de la acusación que realizó en aquel momento, pues, el anterior Contralor de la República, que ahora está prófugo, pues, en Estados Unidos. De tal manera que ahí es que la comisión adquirió una significación. Creo que es de los aspectos fenoménicos más importantes que se ha dado en el Ecuador respecto a temas de expresión y representación de la sociedad civil, que es el caso de la Comisión Anticorrupción. Su prestigio y su legitimidad, ¿no es cierto?, es muy alta, y desde ese punto de vista sí nos es necesario entender que el asunto debe pasar por el desarrollo, la expresión de la sociedad y el combate a la corrupción. Fíjese que la Comisión Anticorrupción ha presentado 17 casos. El otro día estuvimos nosotros en la Fiscalía visitando a la Fiscal General precisamente para llegar a un acuerdo por el cual se pueda caminar en los temas de la investigación de esos casos que quedaron como allí sin movimiento y que había que impulsar eso. El otro día estuvimos con el Contralor de la Nación, el doctor Celi, precisamente generando, y tenemos elaborado ya, generando un convenio con el cual vamos a tener la contribución de la Contraloría para el ejercicio de esta práctica anticorrupción que lleva la Comisión Doctor Muñoz adelante. Y doctor Ordóñez, de hecho existe en la Comisión Anticorrupción una vinculación práctica con la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia. Mire, allí nosotros tenemos un criterio, hacer Diego. Coordinadas, sí, ¿no? sí, ahí tenemos algún criterio nosotros, Diego. Estuvimos, la Comisión Anticorrupción en pleno, estuvo el día mismo, serán unos meses atrás, el día mismo en que el doctor Granda se posesionaba como secretario de la Anticorrupción. Estuvimos en Palacio porque funcionaba allí la Comisión Anticorrupción, y la verdad debo decirlo franca y claramente, porque ese es el sentir de la Comisión Anticorrupción. Nosotros salimos muy bien impresionados y realmente contentos de que hubiérase planteado una serie de cuestiones que hubieran permitido un nivel de coordinación efectivo y eficaz. No demoramos unos 48 horas o más para encontrar que eso era una cuestión que estaba solo en la ilusión de estos integrantes de la Comisión. ¿Por qué dice solo en ilusión? Porque nunca hubo una práctica correspondiente a ese tipo de acuerdos que se generaron en ese momento. Eran acuerdos de diversa índole. Uno de ellos, por mencionar uno de ellos, era el de que la Comisión Nacional Anticorrupción iba a ser la contraparte que iba a coordinar con la Comisión Internacional que estaba en vísperas de constituirse. Nosotros no éramos partidarios de esa Comisión Internacional, lo dijimos en los medios, no éramos partidarios. Pero viendo que el gobierno había tomado ese camino,
y era necesario coordinar, nos dispusimos, déjeme concluirle la idea nada más, nos dispusimos a hacerlo. ¿Y por qué nosotros teníamos una contrariedad con esa comisión? Después le voy a comentar, nosotros tuvimos relación con 2 integrantes de esa comisión que voluntaria y espontáneamente llegaron a nuestras oficinas a conversar sobre el tema. Pero déjeme decirle, y éramos contrarios a aquello, porque no era. Vea usted, Diego y Lola, no era el caso de Guatemala. En Guatemala fue necesario constituir una comisión, porque no había una expresión en la sociedad civil, una expresión, una representación y una legitimidad en la sociedad civil capaz de combatir la corrupción. Aquí la realidad era otra. Pensar en una comisión no era el camino. No. El gobierno se metió por allí. Pero ya metido el gobierno en aquella reunión que estoy comentando, la comisión en pleno tuvo la ilusión de creer que nosotros íbamos a hacer la contraparte y la coordinación de aquello. No ha pasado eso, porque la vida tiene sus vericuetos. Y dos integrantes de esa comisión, independientemente del gobierno, llegaron a nuestras oficinas y expresaron su punto de vista sobre esa comisión. Muy bien. Le voy a rogar a usted, doctor Muñoz y Moldo, que abreviemos un poco las respuestas por los temas. Bueno, ¿cómo explicaría usted el desencanto del doctor Muñoz? Y también tengo desilusión. Y tengo otra pregunta también, Dora. Claro que si hubiese dado esta guapa subsecretaria atendiéndonos, probablemente no caíamos en esa desilusión. Ahora le voy a volver a invitar a nuestras reuniones, Francisco querido. Verá, le voy a comentar. La comunicación siempre es en doble vía. Nosotros hemos invitado en reiteradas ocasiones a la Comisión Nacional Anticorrupción a través de Germán Rodas, me parece que es la convocatoria, para poder mantener reuniones de coordinación. Lamentablemente no hemos podido contar con la presencia. Pero más allá de las dificultades, yo digo, o de las posiciones, no sé si logísticas, o de las posiciones internas que tengan cada estamento, y yo lo he manifestado al inicio de la entrevista, para nosotros es valioso el trabajo que se desarrolla desde la sociedad civil. Pero hay un tema importante, Francisco. Usted decía al inicio, la política se ha visto afectada por la corrupción. No solo la política, el sector privado, la sociedad civil, las instituciones, las personas en general, porque se pierde la confianza en lo público y es necesario que la recuperemos. Entonces, esta no es una tarea que únicamente debe responsabilizarle al Ejecutivo, a los funcionarios, a los ministros, a los gerentes de las empresas estratégicas que manejan recursos y en donde hay casos de corrupción. Este es un tema que le compete a la sociedad en pleno. Yo creo que es necesario también que nos desprendamos, y lo digo con profundo respeto, de los purismos que a veces tenemos, que desde lo público no vamos a poder generar una acción efectiva. Por el contrario, hay que tener y empezar a generar confianza en lo público y en los políticos, porque lamentablemente son los políticos los que resuelven al final del día. ¿O no es cierto que, por ejemplo, la Asamblea, que es un ente netamente político, es el que aprueba las leyes que luego nos compete y nos corresponde hacer cumplir? Entonces es necesario que desprendamos un poco esa necesidad de decir, yo soy apolítico, yo soy solo ciudadano, mi posición es esta, yo no tengo línea partidista. Sí, la política no es mala, a la política hay que devolverle la dignidad, sí, pero esa es una tarea de todos quienes estamos en este andarivel de poder construir temporalmente una mejor sociedad. Ahora, tengo para usted una pregunta adicional. ¿Qué piensa de la creación de comités antisobornos en empresas públicas? ¿Habría que hacerlo también en empresas privadas? Y lo vamos a hacer. A ver, ¿cómo? ¿Y lo van a hacer? Más que un comité antisoborno, porque obviamente la empresa privada tiene su propia determinación de estructura funcional, lo que queremos ahí es generar una lista blanca de empresas proveedoras del Estado. Sí. Ya lo ha hecho Bogotá. Solo tengo una pregunta también. Sí, ya lo ha hecho Bogotá, digamos Colombia, lo ha hecho Brasil también. Es un proceso súper complejo, Diego. ¿Por qué? Porque las instituciones privadas deben transparentar sus estados financieros y eso no le va a gustar al privado. Claro. Es muy complejo entrar, además, en una información
que puede mostrar las utilidades, los réditos, las rentabilidades. Entonces hay que ser muy delicados con eso. Por eso es necesario construir este proceso con el sector privado. Pero además están interesados en hacerlo. Hemos tenido acercamientos con la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara de Industrias de Cuenca y otros sectores empresariales que están interesados también en generar una política transparente de servicio y de ser proveedores de bienes también para el Estado. Entonces, el sector empresarial también está involucrado, el sector de los funcionarios y servidores públicos, las propias empresas estratégicas también, que además en este momento han dado apertura para que conformemos estos comités de integridad, que no los hace la Secretaría Anticorrupción porque se le ocurrió generar un instructivo y decir, aquí vamos a poner 3 funcionarios que nos van a ayudar a ver qué es lo que está pasando. Ojalá no necesitáramos los comités de integridad, pero sí los requerimos, lamentablemente, porque hay corrupción. Y de corrupción se habla en los últimos meses en el país y en los últimos años en la región. Y además con mucha más fuerza porque ahora tenemos la posibilidad de identificar, de investigar y de meter presos a los responsables. Antes no se podía hacer. Diego, yo revisaba ayer en la web, y rapidísimo, con esto quizás termino esta parte de la intervención, revisaba un documental en donde se ve los correos enviados por Correa, Alexis Mera, hacia las autoridades y las personas que estaban siendo parte de la función judicial. Les decía, necesitamos que se selle este proceso judicial de esta forma. Necesitamos que el juez determine esto. Es increíble que eso haya... Claro. Increíble. Entonces, también la función judicial necesita una autodepuración. Muy bien. Doctor Muñoz, esta iniciativa camina ya en las empresas eléctricas, de telecomunicaciones y petroleras del país, CELEX, CENEL, CNT, FROPEC, Petroamazonas y Petrojugador, en donde hay más dinero. ¿Cuál es su comentario? Déjeme comentar adicionalmente, antes de contestar su pregunta, Diego, que en esta línea de la Comisión Anticorrupción, que es la de la coordinación con los sectores públicos, estatales, hemos abierto ya algunos convenios, más allá de la relación con la Secretaría Anticorrupción. El día de ayer, le cuento, Diego, y cuento a la audiencia y a usted, Lola, estuvimos asistiendo, se conoce públicamente en los medios de comunicación, asistimos junto con nuestros mandantes que llamamos al FUD y a la CONAIE, que estuvieron con nosotros en este acto que hicimos en la Seguridad Social con el presidente del Seguro, con el doctor Granda, para 2 cosas fundamentales, Diego, porque nosotros sí creemos en la coordinación con aquellas instituciones que responden, ¿no es cierto?, a la necesidad de la coordinación. Y que fueron 2 cosas que hicimos la denuncia. Una, de sobreprecios en medicamentos vendidos en un hospital de Guayaquil por parte del Seguro Social, ¿no es cierto? Y lo segundo, un tema emblemático, pero emblemático para todos nosotros que vivimos en la ciudad de Quito, que es el tema del Hotel Quito. Donde mire usted, Diego, la gente de la sociedad civil múltiple, de todo nivel, organizada espontáneamente, organizada en comités barriales, etcétera, colindantes del Hotel Quito, han llegado donde nosotros a pedirnos que encabecemos, ¿sí?, el acto de investigación sobre la corrupción que se dio en la venta del Hotel Quito. Y hay una de las posiciones ahí de la sociedad civil que han planteado que es necesario declarar nulo el acuerdo, pues, de compra y venta que se dio sobre ese bien. Con eso lo que nosotros queremos, Diego, es mostrar, primero, que nosotros estamos en el hecho de la coordinación con las entidades públicas. Primera cosa. Segundo lugar, que estamos en la disposición, al fin y al cabo la Comisión Nacional Anticorrupción funciona en la ciudad de Quito, de actuar sobre aquellas cosas que a la ciudadanía de Quito le parecen realmente importantes, como es este patrimonio, ¿no es cierto?, el Hotel Quito. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, avanzar en una relación con el municipio de Quito. Vea usted que el día de hoy, inmediatamente salgo de aquí y realizamos un convenio
con el municipio, un convenio marco con el municipio de Quito, nunca ha habido eso, para que se asista en el tema de la anticorrupción en el municipio, sea con veeduría, sea con actos de corrupción X o Y que puedan darse allí. Es decir, lo que quiero poner de relieve en la línea de coordinación que la Comisión mantiene es esta línea clara, abierta, concreta, de convenios que se están haciendo con sectores públicos como la Contraloría, la Fiscalía. Se hace en los próximos días una con el Consejo de la Judicatura. ¿Para qué con el Consejo de la Judicatura? Para solicitar algo que nosotros hemos venido planteando desde antes, que se constituyan fiscales específicos anticorrupción y jueces específicos anticorrupción. Es decir, medidas prácticas, efectivas, que no se mantengan en una declaratoria que incluso puede estar atentando o invadiendo funciones de otros organismos como la Contraloría General o etcétera. Es decir, yo creo que en el problema de la anticorrupción hay que ser un poco más efectivos, más prácticos, más demostrar resultados con los que se avanza en el problema de la anticorrupción. Y claro, no es solo la anticorrupción de la década anterior, es también la corrupción que hay en este gobierno actual. Esto es una cosa que tiene que quedar clara, como tiene que quedar clara también el tema de la impunidad. La impunidad es una cosa que campea. Nosotros mismos en nuestras 17 denuncias que hemos hecho, hemos encontrado situaciones en las que ha quedado en impunidad muchos de los procesos que nosotros hemos pedido en investigación a la Fiscalía. No estoy hablando de la fiscal general de ahora, que es de un nivel realmente importante. Y por último, sí me parece importante afirmar algo que nos deja a nosotros en pie como sociedad civil y como comisión anticorrupción, de que nosotros estuvimos junto al presidente Moreno, resolviendo un tema fundamental, digámoslo así claramente, que fue la consulta popular y la presencia del doctor Julio César Trujillo, que era integrante de la Comisión Anticorrupción en la presidencia de un consejo que fue significativo en la lucha contra la corrupción, como todos y todas las ecuatorianas lo ven. Lo que pasa es que nosotros tenemos un criterio no muy optimista del modo como se ha manejado, conforme lo comentado aquí, la relación por parte de la Secretaría Anticorrupción de la presidencia. Francisco Muñoz siempre dice algo que nos inquieta y que también les ubica aquí a Dora, ¿no? Dice, se refiere a la corrupción en el actual gobierno. ¿Cuál es su respuesta? La corrupción en el actual gobierno. Vea usted cómo mete leña, ¿no? y voy a tomar el papel, si usted me permite, Diego, voy a tomar el papel del entrevistador y le voy a consultar yo a Francisco. ¿Cuál caso de corrupción en este gobierno? Esa es la pregunta. ¿Cuál caso de corrupción en este gobierno? Se está investigando. Todos los casos, ¿sí ve? Todos los casos son anteriores, los que se están investigando, y qué bueno que se haga referencia a la posición de la fiscal, que además ha trabajado con total independencia, y creo que hay que fortalecer ese trabajo. Diana Salazar requiere el apoyo de los ecuatorianos para la tarea que está llevando a cabo, en donde está desmantelando el crimen organizado que ha existido incluso en algunas instituciones. Es impresionante lo que hemos podido nosotros también identificar, y hemos pasado además varios casos directamente a la Fiscalía, que aún no los hacemos públicos, Diego, justamente por el proceso que tiene que llevarse a cabo, porque queremos evitar que huyan del país las personas que eventualmente podrían estar implicadas. Entonces, ya hemos remitido los expedientes a Fiscalía. Cuando empiece la indagación previa, probablemente podremos informar, porque esa etapa sí puede ser pública, pero también estamos trabajando como Secretaría Anticorrupción. Tal vez, Francisco, se refiere al caso que involucra supuestamente a la familia presidencial, ¿no? Eso que están hablando. Que está en investigación. Que está en investigación, pero además que no corresponde a este periodo de gobierno.
Eso es importante también mencionarlo. Por eso yo decía, ¿cuáles son los casos que en este momento estamos investigando que se hayan dado como actos de corrupción desde el año 2017? No quiero decir que no podemos revisar lo que ha sucedido antes. Tiene que investigarse. Además, tienen que definirse los responsables. Y un tema importantísimo, hay que devolverle al país también los recursos que fueron robados, que están en refugios seguros, en paraísos fiscales. Los activos que además han sido adquiridos con esas actividades, necesitamos recuperarlos, porque la corrupción no solamente se lleva los dineros que se van y se depositan en esas cuentas a nivel internacional, sino también al país le cuesta recuperar esa plata, porque no es fácil. Por eso hemos trabajado nosotros en cooperación internacional con la iniciativa STAR, que estuvo incluso en misión esta semana aquí, y estamos generando un proceso de reforma de ley que esperamos la Asamblea lo acoja para poder generar una ley de recuperación de activos y extinción de dominio, así también las reformas al Código Orgánico Integral Penal que ya se están debatiendo, porque necesitamos generar cooperación con otros países. Por ejemplo, el caso Petroecuador, puntualmente. Hace unas semanas atrás lo que hicimos fue recuperar 5 millones de dólares aproximadamente de bienes que le correspondían y pertenecían, por ejemplo, algo es algo, ¿no? Algo es algo. Que sumados a los 13.5 millones de Polit ya son cerca de 18 millones de dólares. Algo es algo, yo sé. Pero lo importante es que tampoco se genere impunidad, porque resulta que cumplen los procesos penales, cumplen las sentencias, salen de prisión y van a hacer usufructo de estos bienes, que además son producto de actividades ilícitas. Eso necesitamos cambiar, pero es necesario también generar este proceso de cooperación internacional. Hay identificados en Panamá, en este caso, 5 millones de dólares que no podemos recuperarlos, o mejor dicho, están en este momento congelados, pero necesitamos este convenio para poder devolverlos. Hay 30 millones de dólares en una cuenta en Suiza también, que requerimos firmar un convenio con Suiza. Ya estamos haciendo las gestiones con Cancillería para devolver estos recursos. Perú lo hizo en el caso de Vladimiro Montesinos con apoyo de las Naciones Unidas y el Banco Mundial y recuperaron 250 millones de dólares. Nosotros necesitamos también recuperar esos recursos para reinvertirlos en desarrollo social. No, valiosas explicaciones y sin ánimo de meter ni al fuego, Francisco. ¿Usted puede citar un solo caso de corrupción en el actual gobierno? A ver, para no quedarnos en las palabras, ¿no? A ver. Y luego usted obviamente se siente un tanto atemorizado por la presencia aquí, en el mejor de los sentidos de doña Dora. Mire, Diego, y Dora, y Francisco me dice Lola, ya me cambió. Dora. Dora, no es Lola. Dora. Yo te dice Dora de Dorita. En todo caso, mire, el tema está planteado y es un criterio pues de la Comisión Anticorrupción, en el sentido de que nosotros entraríamos ciertamente, como lo hicimos en el pasado inmediato, a una investigación y a una denuncia de actos de corrupción que se están dando. Lo de ayer, vea usted, Diego, que es la visita al Seguro Social, es un acto de corrupción que se está dando en este momento. El caso del Hotel Quito es cierto, pertenece al momento anterior, pero está enmarcado en una situación actual. Evidentemente nosotros entendemos que no es el gobierno el que tiene que resolver el problema. El Ejecutivo no es el que resuelve el problema de la anticorrupción. Y ya sabemos nosotros que hay organismos de control y hay organismos de justicia que son los encargados de avanzar en eso, la Fiscalía, la Contraloría, etcétera. Y es por ahí que hay que ponerle el énfasis al asunto. Y en el caso, pues, de la función misma de la Secretaría Anticorrupción, le corresponde ser efectiva, como había dicho hace un momento, en el encuentro y la denuncia de actos de corrupción que se dan, que me parece que existen, que incluso en lo que tiene que ver con este mecanismo, este dispositivo que se ha planteado, que es el comité o la unidad antisoborno, está presente. Si yo voy caminando por la calle, ¿no es cierto?, me voy a encontrar con un policía que me quiere sobornar porque dice a ver que yo he cumplido el soborno es una condición casi natural de la sociedad ecuatoriana, y por eso es que eso nos lleva a situaciones más complicadas y graves, como es el problema de una cultura que está metida en nuestro medio, que es una cultura proclive, ¿no es cierto?, proclive a la corrupción, que es por donde también hay que trabajar
a nivel de educación y todo lo demás, cambiando valores y recuperando a la gente. Y quizás esa sea una función más interesante que podría cumplir, ¿no es cierto?, una Secretaría Anticorrupción. La otra les corresponde a las... Por eso nosotros principalmente hemos ido y hemos establecido convenios con los organismos de control y de justicia, vamos a hacer con otros también, que están en la tarea diaria de la lucha contra la corrupción en términos concretos. Sí, nos quedan varias preguntas, pero Dora, ¿qué es la certificación ISO antisobornos 37001 y cuáles son sus estándares de gestión, control y combate a los sobornos? Precisamente dentro de los convenios que hemos suscrito con algunas instituciones públicas, la Asamblea, en su caso, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que además estuvo involucrada en los casos de FIFA Gate, cerca de $200 millones que fueron transferidos a las cuentas de algunos dirigentes de estas organizaciones deportivas. Imagínense que ni el fútbol está exento de los casos de corrupción. Con la Federación también suscribimos un convenio para poder certificar varios procesos internos que tiene la Federación, que tiene la Asamblea también en su caso, y las empresas estratégicas que están coordinadas por EMCO también generarán comités de integridad y también la certificación de la ISO 37001, que lo que hace es definir procesos que no estén, digamos, siendo parte de procesos de soborno, ¿no? Entonces, claro, esta es una certificación que tiene un proceso de aproximadamente 7 meses de implementación y nosotros acompañamos esta certificación. Lo importante es que dentro de las instituciones públicas también se empiece a hablar ya de transparencia. Decía Francisco acertadamente, la Secretaría Anticorrupción debe generar estos procesos de prevención y esa es nuestra principal línea de trabajo, la prevención. Tener los comités de integridad en las oficinas públicas es justamente prevenir, porque van a entrar a participar desde las etapas precontractuales, desde la elaboración de los pliegos, haciendo un acompañamiento constante, porque ahí en esos procesos que se direccionan muchas de las veces cuando se elaboran los términos de referencia es en donde se genera ya los actos de corrupción que se concretan en la firma del contrato. La próxima semana vamos a hacer público también ya un caso de una institución que efectivamente ha direccionado procesos de contratación y obviamente se perjudica incluso a los otros oferentes y a los recursos que se destinan para cumplir ese propósito. Estamos trabajando, hay mucho por hacer, pero digamos estos esfuerzos es necesario también que los coordinemos. Yo vuelvo a hacer la invitación a la Comisión Nacional Anticorrupción, quizás ahora Francisco ya quiera estar, le voy a decir a Iván que yo voy a manejar esta relación y lo importante es que podamos generar esfuerzos en conjunto, ¿no? Aprecio vivamente el terror con que usted se manifiesta y le felicito igualmente a usted su convicción, Francisco. Y claro, los corruptos deben ahora estar realmente temerosos frente a una intervención como la aquí, doña Dora, ¿no es cierto? Joven, inteligente, preparada y como decía Francisco, y bonita de